Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hacer la última sesión de esta tarde de avances tecnológicos en la evaluación de los pacientes con enfermedad crónica y diabetes. Son temas realmente diferentes y, bueno, yo creo que van a ser para completar esta primera tarde. Internet de las cosas, medición de la función renal y nuevos fármacos para la obesidad. Bueno, en primer lugar, la doctora Alba Galdón, del Hospital Universitario del Gregorio Marañón de Madrid, de aquí de Madrid, nos va a hablar de Internet de las cosas. La tecnología ha llegado a la enfermedad renal crónica de la diabetes. Alba, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Lo primero, la verdad que me estoy aficionando a las reuniones de nefrología, cada vez voy a más y aprendo y además me lo paso muy bien. Estoy descubriendo que los nefrólogos son una especie divertida y la verdad que intentaré hacerlo muy bien para que me invitéis más. Sí, sí. La verdad que cuando recibí la invitación y vi el título de la ponencia, lo de Internet de las cosas me dejó un poco desconcertada, no tenía muy claro de qué tenía que hablar. Luego ya entendí que la idea era hacer una actualización sobre todas estas nuevas tecnologías en el manejo de la diabetes y por hacer mi charla lo más tecnológica posible, lo primero que hice fue preguntar a ese chat tan inteligente que todos tenemos en el ordenador, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes que él destacaría del Internet de las cosas en diabetes y en enfermedad renal? Y la verdad que las 3 cosas que dijo las comparto y creo que son muy, muy acertadas. Primero, que el Internet de las cosas está desempeñando un papel cada vez más importante en el campo de la diabetes porque ofrece soluciones innovadoras a la hora de gestionar esta enfermedad. Lo segundo es que esta nueva forma de manejar la diabetes ofrece alternativas que son más inteligentes, conectadas y personalizadas, que creo que son 3 de las características más importantes de estas tecnologías. Y este último matiz, que me parece curioso que sea el propio ChatGPT el que lo diga, y es que efectivamente hay un desafío muy importante relacionado con la privacidad y la seguridad de estos datos de salud de personas que están subiéndolos a plataformas que están online y que pueden generar con los años problemas que ahora no nos imaginamos, ¿no? Partiendo de esta base de lo que es el Internet de las cosas en esta enfermedad, es indudable que la evolución tecnológica en el manejo de la diabetes en los últimos años está siendo imparable, ¿no? Hace unos años lo más tecnológico que teníamos era la posibilidad de utilizar una pluma en lugar de una jeringuilla y los glucómetros, que sin duda fueron un avance fundamental en la gestión de esta enfermedad, pero actualmente ya tenemos monitores continuos de glucosa, plumas inteligentes o conectadas y estos infusores continuos de insulina que, conectados a los monitores, generan sistemas de asa cerrada que son prácticamente lo más parecido a un páncreas artificial que tenemos actualmente. Hay algunas de estas tecnologías que probablemente son muy endocrinológicas, ¿no? Los sistemas de asa cerrada o los infusores continuos de insulina no es probable que todas las personas que manejan diabetes los usen, pero hay 2, que son los sistemas de monitorización continua y las plumas inteligentes o conectadas, que se van a generalizar en el uso en las personas también con diabetes tipo 2 y que cualquier especialista que maneje diabetes va a tener que conocer, igual que conocemos los GLP-1 o los inhibidores del SGLT2, y por eso me voy a centrar en estas 2 tecnologías. Al final, el objetivo del uso de la tecnología en el manejo de la diabetes es esta triple función. Queremos este lenguaje inglés que me he inventado. Queremos mejorar la hemoglobina glicosilada, reducir las hipoglucemias, que son especialmente frecuentes en los pacientes con enfermedad renal, y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y si veis, en el centro de este triple objetivo están precisamente los sistemas de monitorización continua y esas plumas inteligentes o conectadas de las que vamos a hablar en los próximos minutos. De manera muy resumida, estos sistemas de monitorización continua de glucosa lo que hacen es medir de forma continuada los niveles de glucemia, no a nivel de sangre venosa, sino en el tejido intersticial, en el líquido intersticial, y nos dan medidas a tiempo real cada 3 o 5 minutos.
La manera en la que funcionan básicamente es utilizar una relación entre la concentración de glucemia intersticial y la capilar para estimar a nivel intersticial, que es donde llega el filamento del monitor continuo, esa glucemia a través de reacciones enzimáticas. Cada modelo, digamos, de monitorización tiene matices en cuanto a esas reacciones enzimáticas, pero básicamente es una reacción enzimática que permite hacer esa estimación de la glucemia intersticial. Una vez que el sensor recibe esa información de la glucemia, lo transmite normalmente a través de tecnología NFC o Bluetooth a un receptor, que puede ser un receptor del propio sistema, como una especie de glucómetro, pero que en lugar de poner una tira lo pasas por encima del sensor, o en la mayoría de los casos un teléfono móvil, que es el dispositivo que todo el mundo usa y lleva en el bolsillo y que te permite no tener que cargar con otro aparato más, sino pasarlo directamente a tu móvil. Y ese teléfono móvil permite enviar a esa plataforma de nube de datos, y ahí está también el riesgo de seguridad de esta información, todos estos datos de glucemias, para que o los médicos o un familiar, los padres en el caso de niños, hijos en el caso de personas mayores, puedan ver en remoto y a distancia, minuto a minuto, el control glucémico de la persona que usa este dispositivo. En condiciones normales, si la glucemia está estable, la similaridad entre la glucemia capilar y la intersticial es muy alta, son valores que suelen ser muy representativos, aunque tenemos que tener en cuenta que en situaciones de variabilidad hay un retraso en la glucemia intersticial respecto a la capilar de unos 10-15 minutos, y por eso en situaciones de cambio rápido de glucemia, sobre todo si son hipoglucemias, el sensor podría detectarlas más tarde de que se produzcan, y ahí es muy importante las flechas de tendencia que tienen estos aparatos. Los aparatos no solo te dicen la glucemia que tienes, sino si está subiendo o bajando, y tienen alarmas que permiten que el paciente se dé cuenta de que la glucemia está bajando antes de llegar a la hipoglucemia. Cuando se habla de los sistemas de monitorización continua, lo primero que te dicen los pacientes es que es el glucómetro de no pincharse, ¿no? Y es verdad que esto es un avance. Yo recuerdo uno de los primeros pacientes a los que les expliqué cómo funcionaba esto, que yo le dije, bueno, pero esto es lo de no pincharse, pero lo de no pincharse es lo de menos. Y el señor me enseñó los dedos y me dijo, bueno, será lo de menos para usted. Y entonces aprendí que esa no era la forma de explicar lo que yo quería decir, que esto se aprende mucho en medicina ensayo-error. Cuando le haces al paciente un comentario y quedas fatal, dices, vale, la siguiente vez lo voy a explicar de otra manera. Lo que yo quería decir es que más allá de no pincharse, que es fundamental cuando una persona se pincha tanto como este señor, la información que aportan estos dispositivos hacen que esto ya no sea un glucómetro. Esto es una herramienta terapéutica que sin ningún otro cambio en el tratamiento permite mejorar el control glucémico y reducir las complicaciones, los eventos y la mortalidad en los pacientes que los usan, ¿no? Al final, tendremos que aprender, y todos tendremos que aprender, también los nefrólogos que veis personas con diabetes, a interpretar la diabetes en base a estas glucometrías. Tendremos que todos generalizar el uso del tiempo en rango como un nuevo marcador de lo que es un buen control glucémico en un paciente, el indicador de control de glucosa, que es una estimación de la hemoglobina glicosilada, pero extrapolando los datos de glucemia intersticial de estos dispositivos. Y tendremos que adaptar los objetivos de control glucémico de nuestros pacientes en base a estas glucometrías. Igual que nosotros adaptamos el objetivo de glicosilada de los pacientes y en personas con poca evolución y sin complicaciones consideramos que 6,5 es la glicada objetivo y en personas mayores la glicada objetivo es 8, tendremos nuestros esquemas de lo que es un buen control en base a estas glucometrías. En personas jóvenes buscaremos un tiempo en rango por encima del 70%, en personas ya mayores o con complicaciones habrá que buscar objetivos más laxos, pero ya no vamos a hablar de hemoglobina glicosilada, sino que en muchos casos empezaremos a buscar objetivos hablando de glucometrías. Hay mucha evidencia científica sobre la monitorización y la voy a pasar muy rápido simplemente para que tengáis en cuenta que estos sistemas han demostrado tanto en personas con diabetes tipo 1 como en personas con diabetes tipo 2 que sin hacer ningún otro cambio en el tratamiento, solo la implementación de este sistema reduce la hemoglobina glicosilada en casi un punto. Es capaz de reducir las hipoglucemias y en los estudios que se han hecho mirando calidad de vida también los datos evidentemente son muy positivos. Y esto, que es interesante, se ha demostrado que este sistema de monitorización es aún más potente en bajar la glicada que los sistemas de infusión continua de insulina. Si preguntamos probablemente en la calle cuál es la innovación
más potente a la hora de mejorar la diabetes, mucha gente pensará que lo más novedoso y lo que más te va a bajar es una bomba de insulina más que un monitor continuo. En este estudio se vio que en las rayas rojas son pacientes que tenían infusores continuos de insulina, bombas de insulina o múltiples dosis de insulina, pero que no usaban monitorización continua. Y como veis, el infusor continuo, si no usas monitorización, no mejora el control metabólico mucho más que las múltiples dosis. Y las líneas azules son pacientes que usaban sistema de infusión continua de insulina, sistema de asa cerrada o múltiples dosis de insulina, pero con monitorización continua. Y lo que marcó la diferencia en el control no fue la bomba de insulina, sino el monitor continuo de glucosa. También hay ya estudios que demuestran que ese tiempo en rango se relaciona con el desarrollo de complicaciones. Como vemos en esta publicación, por cada 10% menos de tiempo en rango aumenta en un 64% la progresión de enfermedad de retinopatía, aumenta en un 40% la microalbuminuria. Estos sistemas han demostrado reducir mortalidad cardiovascular y también mortalidad por todas las causas en función del tiempo en rango. Digamos que es una herramienta terapéutica. Al final, lo que nos han demostrado estos sistemas es que la información es poder y que si los pacientes saben mejor cómo funciona su glucemia a lo largo de todo el día, toman mejores decisiones en sus tratamientos. Hay muchos sistemas de monitorización continua. Os he traído una tabla que si la leyera no me invitaríais nunca más, con lo cual no lo pienso hacer, pero tenéis que tener en cuenta que el hecho de que haya diferentes dispositivos nos permite elegir el que al paciente más le convenga. Por ejemplo, algo que podría parecer nimio como la zona de colocación, que se pueda poner el sensor en el brazo pero también en el abdomen, para las personas que sienten que llevar el disco blanco aquí les estigmatiza porque permite que todo el mundo por la calle sepa que tienen diabetes, podría ser importante que el monitor se coloque en alguna otra zona del cuerpo. Podría ser importante también el tener la posibilidad de que los datos del monitor se conecten en remoto para algunas personas más que para otras. Y en función de todo esto, deberíamos poder elegir qué sistema es mejor. ¿Cuál es la realidad? Que cuando vemos esta gráfica y pensamos qué difícil voy a tener para elegir el sistema, viene la ayuda del tijeretazo de nuestras instituciones y solo tenemos dos, con lo cual tampoco es tan difícil ahora mismo porque la mayoría no están financiados gracias a la gestión de la sanidad, que por ahora nos ha reducido a dos modelos. Tenemos el Dexcom One y el Freestyle, que son dispositivos en cuanto a sus características bastante parecidos. En el caso de los pacientes con enfermedad renal, estos dispositivos van a ser especialmente importantes y por eso os animo a que os pongáis al día con esta tecnología porque creo que la vais a usar mucho, porque vuestros pacientes tienen una gran variabilidad glucémica por factores que de sobra conocéis y porque en los que tienen enfermedad renal más avanzada, la hemoglobina glicosilada deja de ser un parámetro fiable a la hora de valorar el control metabólico de los pacientes y por lo tanto el uso de la monitorización continua es importante en todos los pacientes con diabetes, pero en los que tienen enfermedad renal, sobre todo la avanzada, mucho más. Por eso ya las guías KDIGO dicen que dada esa escasa fiabilidad de la glicosilada, sobre todo en enfermedad renal a partir de estadio 4 y 5, el uso de monitorización continua de glucosa va a ser especialmente útil y este es un tipo de pacientes en los que por ahora la financiación no se contempla, no se financia antes el sistema de monitorización a una persona porque tenga enfermedad renal. Solo nos fijamos a la hora de financiarla en los tratamientos que se usen y especialmente en el hecho de utilizar o no insulina, pero hay muchas personas que no están en tratamiento con insulina que probablemente se podrían beneficiar también de estas tecnologías. Esta tabla habla de cuál será el uso en el futuro de estos sistemas de monitorización y me parece que es muy interesante porque actualmente solo estamos usando estos sistemas en función del esquema de insulina de los pacientes. Los estamos usando básicamente en pacientes tanto tipo 1 como tipo 2 con insulina en pauta bolo-basal o con insulina insulinas premezcladas, pero hay muchos otros escenarios como los pacientes que tengan dificultades visuales, personas con deterioro cognitivo o las personas con enfermedad renal en el que el uso de estos dispositivos va a ser fundamental. Y hay un campo abierto que me parece muy útil de la posibilidad de usar estos dispositivos de manera intermitente. A lo mejor no todos los pacientes tienen que llevar un monitor todo el rato, pero el llevarlo durante un tiempo les puede ayudar
primero, a que valoremos cómo un cambio de tratamiento está afectando a su control glucémico, a mejorar la educación diabetológica y la implementación de medidas de alimentación y ejercicio y a entender de alguna manera mejor su enfermedad para gestionarla de forma más acertada. De nuevo, la tijera de la gestión nos permite por ahora solo usarlo en estos dos escenarios, pero como veis el campo del futuro para poderlo usar es mucho más amplio. Ya para terminar, de manera muy rápida, simplemente hablar de esta otra tecnología que son los bolígrafos y capuchones conectados. Básicamente son bolígrafos de insulina o capuchones que se pueden ensamblar a los bolígrafos que utilizamos habitualmente, que transmiten información sobre las dosis de insulina, las horas de administraciones. En el caso de algunos modelos pueden incluso hablar de la forma de mantenimiento de la insulina, la temperatura, la vida media, y algunos incluso que ya son no solo conectados sino inteligentes, calculan las dosis de insulina que debería usar el paciente. Hay muchos pacientes que no llegan a objetivos de control metabólico, eso lo sabemos. Muchos de ellos no llegan porque se olvidan de las dosis de insulina. Tanto los diabéticos tipo 1 como los diabéticos tipo 2 omiten dosis de insulina tanto basal como de bolos. Muchos no se administran la insulina a la hora que deberían y este cumplimiento afecta al control metabólico. Por eso estas plumas inteligentes tienen un papel importante en estos esquemas de tratamiento. Como os he dicho, hay desde plumas que solo se conectan y te dicen la información de que te has puesto la insulina y a qué hora, hasta plumas que incluso te pueden ayudar a tomar las decisiones sobre las dosis. Tenemos muchos modelos, tanto de plumas inteligentes como de capuchones, y ninguno está por ahora financiado por la Seguridad Social, con lo cual es una tecnología que tenemos a veces disponible si desde la industria se nos facilita, pero que no se puede prescribir de manera generalizada. Será una tecnología especialmente importante en estos perfiles de pacientes, los que tienen mucha variabilidad, hipoglucemias, una escasa adherencia o especial dificultad en el manejo de sus dosis de insulina. Algún día, en un futuro, espero que cercano, veremos a los pacientes con gráficas como estas, en las que podamos integrar la información de glucemia, dosis de insulina, alimentación y ejercicio físico, y esto nos permite adaptar el tratamiento de una manera mucho más fina. Ya como conclusiones, simplemente decir que esta tecnología aplicada a la diabetes, especialmente en personas con enfermedad renal, permitirá un seguimiento más preciso y más continuo, mejorando el control glucémico y las complicaciones, que la tecnología, y creo que esto es fundamental, coloca al paciente en el centro. Ahora que se habla tanto del empoderamiento, esta es una herramienta de autogestión fundamental en la que el paciente tiene toda la información sobre su glucemia para tomar las mejores decisiones. Y por último, que el implementar esta tecnología, aunque por ahora no esté financiada en muchos escenarios, en el fondo es una herramienta absolutamente eficiente que puede reducir los costes a largo plazo y que tendremos que luchar por intentar generalizar el uso de estas tecnologías en la mayoría de personas con diabetes tipo 1 y tipo 2. Y eso es todo por mi parte y muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Alba. Bueno, decirte que los nefrólogos nos llaman cosas mucho peores, con lo cual lo de especie divertida es como un halago, ¿eh? Así que... Pretendía ser un halago. Bien, lo has logrado. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda charla y volvemos a tener a Esteban Porrini para hablarnos sobre una cuestión que lleva trabajando muchos años y que a todos nos preocupa, que es la medición con el mayor grado de exactitud posible de la función renal. Esteban, cuando usted quiera. Gracias. Siento mucho que tenga que escuchar otra vez, pero es que mañana no podía estar. Entonces, yo voy a intentar hablar un poco del error de la estimación en la diabetes y la obesidad. Esto no hace falta, lo vamos a saltar. Recordar que el 20-30% de los pacientes con diabetes puede desarrollar enfermedad renal crónica. El 30%... Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo evaluamos la función renal en estos pacientes? Con la creatinina sérica, con fórmulas. Quiero recordar que hay más de 70 fórmulas. La primera se describió en 1957 y la última hace 6 meses o 12 meses. Y con la albuminuria y la proteinuria. Lo que yo voy a intentar demostrarles es que la estimación de la función renal por cualquier fórmula no es lo suficientemente fiable para medir la función renal y para valorar los cambios de la función renal en el tiempo. ¿Qué evidencia hay? Voy a intentar mostrar la evidencia de nuestro laboratorio, que hace más de 10 años, el Laboratorio de Función Renal de la Universidad y del Hospital, trabajamos con el aclaramiento plasmático del Lioxol, que después voy a volver a ese tema.
Y voy a darles ejemplos de lo más variopintos, de los sujetos sanos, como son el donante vivo, pacientes con enfermedad renal crónica, trasplante renal y poco más. Hace unos años hicimos un estudio para valorar el error de la estimación en los donantes vivos. Saben que un donante, entre muchas cosas, puede donar si tiene función renal por encima de un cutoff. Valoramos más de 100 pacientes, ahora tenemos la corte hoy por hoy tiene 300 pacientes, pero 100 pacientes y 10 no eran donantes porque el Yoxol decía que el filtrado era bajo. Pero en esos 10, todas las fórmulas decían que podían donar. Son 10 y pueden ver el ejemplo. Caso 1, una mujer de 24 años, 81 de MGFR, tendría que tener 90, es muy bajo para 24 años, 109 el Cocroft, el AEPI, que es un New England 96, el Mayo Clinic, que es un JAMA 121, Cocroft Gold, que es histórica 103, etcétera, etcétera. Esta fórmula, cualquiera de estas dos, que tienen la cistatina, y recordad que la cistatina sale 500 euros por 80 pacientes, le daba que podía donar. Lo mismo la segunda mujer, lo mismo la tercera mujer, lo mismo la cuarta mujer, son todas mujeres que tenían solo un patrón. Mujeres bajas y pequeñas con pequeña superficie corporal, con una función renal buena para ellas, pero límite para donar. Y ahí entra el juego de superficie corporal, tamaño renal, dotación nefronal en el género para entroncar con el anterior. Y esta figura, que es difícil de explicar, pero demuestra el peor error que puede tener una fórmula, que es un error aleatorio. Las donantes, posibles donantes con 70 y las posibles con 90. En un paciente con 70, la fórmula FAS daba 100. En otro paciente con 70, la misma fórmula, distinto paciente, pero tenía 70, daba 64. En un paciente con 70, la epicreatinina daba 101. En otro paciente con 70, daba 61. Es decir, ese error puede hacer que done o no done cualquiera. Y lo mismo para pacientes con 90. La Lund-Malmo, 75. En otro paciente con 90, la Lund-Malmo, 102. Y así podemos seguir ad nauseam. La otra cara de la moneda también es verdad. Las fórmulas dijeron que un 20% de los sujetos no podían donar cuando podían donar. ¿Y qué pasa con los estadios de CKD, que es tan importante para nosotros? Estudiamos 900 pacientes y vimos esto. En la línea vertical son todos los pacientes que tienen 30, de 28 a 31. El MDRD en un paciente que tenía 30 dio 20, en otro paciente que tenía 30 dio 25, en otro dio 40, en otro dio 50 y en otro dio 60. Todos estos pacientes donde ven esta dispersión tenían que tener 30. Lo mismo para 60. Es decir, si 60 es nuestro punto de corte para enfermedad renal crónica, ¿cuántos pacientes en realidad tienen o no tienen enfermedad renal crónica por esta fórmula o por aquella? Este es el gran problema que tiene el error de la estimación, que cada vez que tengo que usar un punto de corte, tengo un baile monumental. 2 de 3 pacientes están mal clasificados en un estadio superior o inferior, y 1 de 10 se salta a 2 estadios. Es decir, estamos hablando de algo bastante limitado. En el trasplante renal, esta la voy a pasar, pero les voy a mostrar, si tienen fe en lo que les digo, el error es muy amplio, fíjense ejemplos. Un paciente con 9 y la fórmula le daba 20, un paciente con 44 y la fórmula le daba 90. El caso 8, un paciente con 40 y la fórmula le daba 60. Y la pregunta es, si quiero valorar la evaluación de la evolución en el tiempo, lo mismo. Estos son pacientes con 6 mililitros minuto de pérdida por año, es decir, una pérdida acelerada, todos los que más o menos tenían 6. Caso 15, porque entregamos en esta publicación toda la casuística con todos los ejemplos. La epicistatina, el paciente estaba estable, una pérdida de 0.29. La epicistatina al final, 16, el caso 16, daba un decline de menos 17. Es decir, esto y tirar la moneda es lo mismo. Fíjense el error trasladado a un trial donde doy un fármaco para enlentecer la progresión. Ejemplos prácticos. Caso 1, el paciente va perdiendo el filtrado, pero el MDRD está estable. Caso 2, el paciente está estable y el MDRD mejora. Caso 3,
el filtrado mejora y la EPI está estable. Y esto es un tema sensible en la poliquistosis, y este es un estudio que estamos haciendo con la Fundación Jiménez Díaz. Este es el error de los pacientes en la poliquistosis. Esta gente, cualquier fórmula, un paciente tiene que tener 99, la variabilidad va de 40 a 140. Esa es la forma de leer esas gráficas. ¿Y qué pasa con la progresión? Los progresadores rápidos, los progresadores lentos, los estables. Hicimos un seguimiento, la mitad de los pacientes eran progresadores rápidos, más de tanto, 5 mililitros al año, lo que fuera. Progresadores moderados, estables y mejoría. Es un baile total. Solamente las fórmulas, esto es una media de las fórmulas de creatinina, cogen al 63 de los progresadores rápidos y a 4 de 10 de los progresadores rápidos los considera lento, estable o lo que fuera. Pero si el paciente está estable, la mitad de los estables lo mete como progresador rápido. ¿Cuántos pacientes no le damos tolvaptan o le quitamos el tolvaptan o lo que fuera? Si están interesados en un tema que es bastante árido, hicimos una review hace muchos años y lo que vimos con el grupo de Remuzzi, más de 70 estudios en poliquistosis, diabetes y trasplante, más de 40.000 pacientes, el baile es muy grande. Hay más de 70 fórmulas. El error medio desde la primera a la última es del 30%. ¿Y esto qué quiere decir? Que para un paciente de 60 la estimación va de 40 a 80. 20 mililitros más, 20 mililitros menos, no es poca cosa. Pero no solo es eso, sino que el error es amplio, frecuente y sobre todo aleatorio. Yo no puedo corregir el error de una fórmula. Aleatorio. ¿Qué evidencia hay en diabetes? Hay bastante evidencia, habrá unas 20 papers publicados, todos coinciden en lo mismo. Nosotros hicimos un estudio en 400 sujetos, analizamos más de 60 fórmulas, función renal medida, pacientes con diabetes, con nefropatía diabética, diabéticos trasplantados, etcétera. Y siempre lo mismo, el error es amplio, frecuente, 40%, fue más importante en los pacientes con enfermedad renal crónica y el 30% estaba mal clasificado en los estadios de CKD. Estos tres aros son 30, 60 y 90. Es decir, en los pacientes de 30, algunos tenían 40, 50. En los pacientes de 60, algunos tenían 100. Y en los pacientes de 90, algunos tenían 70 y algo. Incluso unos 66. Ejemplos, porque es importante ver ejemplos. 2 pacientes con 17 en prediálisis. El Cocorov a uno le da 26, pero al mismo que tiene que dar 17, la misma fórmula le da 13. 2 con 48, 49 y 50. El Cocorov Gold o el MDRD a uno le da 56 y a otro que tiene que darle 49 le da 29. Y así eternamente. Y el decline lo mismo. Arriba, los hiperfiltrantes, 1 de 3 no los pilla. O sea que si es tan importante la hiperfiltración, no los voy a pillar. Cambios agudos por un fármaco, por pérdida de peso, la mayoría no los pilla. El decline, la mayoría de las fórmulas no pilla el decline. Conclusión en diabéticos. Todas las fórmulas, absolutamente todas las fórmulas, creatinina, cistatina, 500 € el kit, déjenme recordarle, reflejan muy mal la función renal. Al basal, los cambios agudos y los cambios crónicos. En obesidad hay menos evidencia, pero el problema de la obesidad es otra cosa, no es el error de las fórmulas, es el ajuste por superficie corporal. Una cosa que venimos repitiendo los nefrólogos hace más o menos 100 años y no sabemos por qué. El GFR depende de muchas cosas, la masa nefronal con la que naciste o la que tienes en ese momento, si tienes reserva renal, si eres hombre o mujer, la mujer como grupo tiene menos masa renal. Otros factores, la demanda metabólica, la edad, es muy complejo saber qué determina el filtrado. Y la teoría de la superficie corporal, de ajustar por superficie corporal, que tiene más de 100 años, que hicieron la fórmula con 8 tipos, que le pusieron papel de cera y 2 enanos de circo, e hicieron la fórmula, la de Bois-Dubois, que repetimos todo como lo que somos. Esa fórmula decía que la demanda metabólica es la que marca el GFR y a tomar viento. La demanda metabólica marca el GFR, pero depende de muchísimas cosas. Tú puedes ser un obeso de 150 kilos y ser un monorreno.
O puede haber nacido con bajo peso al nacer y ahora ser obeso. Es muy complejo. El ejemplo clásico es la mujer embarazada, que incrementa porque incrementa la demanda. Otro ejemplo es la obesidad. Pero el ajuste por superficie sostiene que el GFR aumenta en la obesidad en función de la demanda, pero no es solo por ello. No se puede sostener que el incremento solo se dé a ello. Depende de muchos factores. Y aparte, ¿por qué lo tengo que reducir a 1,73? ¿Por qué no 1,20? ¿Por qué a 2? ¿Y por qué lo tengo que reducir? Si el tipo hiperfiltra y yo lo ajusto, le bajo el filtrado, y a la mujer de bajo peso al nacer, pequeñita y bajita, le doy filtrado, si lo ajusto, y si esa mujer tiene 1,5 de superficie corporal. Entonces, es una combinación de dos errores en la obesidad, la fórmula de toda la vida y la superficie. Hicimos este estudio con Marina López Martínez, que vino a rotar con nosotros, 900 pacientes con sobrepeso y obesidad. Fíjense los ejemplos. Mismo BMI, el GFR 12 prediálisis, una fórmula 23, otra 17, otra 25, otra 30, la Maquisac, la epicistatina 20 cuando tenía 12. No hace falta que lean toda. Fíjense y no lean esto, pero es un horror. Ahora sí quiero que vean esto. Esto es muy complejo. Estos son todos pacientes con 100 mililitros minuto. Pero hay pacientes con índice de masa de 25 y otros pacientes con índice de masa de 40. Es decir, 100 mililitros, chiquitito, 100 mililitros, gordo y grande. Al que tiene un índice de masa de 25, si tiene una superficie corporal, porque puede ser un delgado alto o un delgado bajo, si tiene una superficie corporal de 1,79, no cambia. Pero si tiene 25 de índice de masa y es alto, es decir, el flaco alto basquetbolista, le descuento, pasa de 183. Y si este tipo de 40 de filtrado, de 100 de filtrado, 40 de índice de masa y una superficie alta, se lo bajo a 74. ¿Por qué tenemos que descostarle 25 mililitros minuto a un obeso? Es decir, es una lotería. Y recordar que hay 20 fórmulas, entre ellas el Cockcroft, que ponen el peso en la ecuación. Si yo pongo el peso en la ecuación, a más peso, más filtrado. Entonces, lo mismo, todas las fórmulas, la de creatinina y la cistatina, 500 € el kit, y las mixtas no dejan evaluar bien la función renal. Y la superficie corporal, el ajuste por superficie se debería evaluar. Ahora, somos nefrólogos. ¿Por qué aceptamos ese error cuando no lo aceptaríamos para el fingomanómetro que usamos en la consulta? ¿Saben con un 30% de error cuántos normotensos serían hipertensos y cuántas hipertensiones corregiríamos? Y con un problema en la pesa, ¿cuántos gorditos no le daríamos el GLP-1 y ahorraríamos dinero al Estado? Bueno, volviendo al principio, ¿quiénes somos? Somos un grupo de investigación que empezamos a utilizar el Dioxol en la clínica en situaciones especiales y lo hacemos con gota seca. Ahora les contaré lo que es la gota seca. ¿En qué pacientes? Siempre que se necesite precisión y exactitud. Diagnóstico, evolución, evaluación de respuesta a tratamiento, decisiones clínicas y siempre que la función renal sea importante. Pacientes con enfermedad renal crónica, niños con enfermedad renal crónica, trasplante renal, etc. Esto es el Dioxol. Estos son gotas de sangre que se sacan del dedo, se ponen en un cartón y se sacan de ahí y se analiza y se hace el aclaramiento. Es una tontería. Que esté en un papel significa que me ahorro tubos, no congelo, no descongelo, etcétera, etcétera. Somos un grupo de nefrólogos, de gente de laboratorio. Es muy importante porque esta técnica es de laboratorio, que el laboratorio esté implicada, técnicos, enfermeros, etcétera. Hemos hecho más de 3.000 determinaciones en los últimos 10 años en todas las situaciones clínicas que ven. Trasplante renal, prediálisis, poliquistosis, pediatría, etc. Y el año pasado hubo un milagro que pasó desapercibido, menos para nosotros, que el Dioxol, gracias, hicimos una asociación con General Electric, que es el dueño del fármaco, nosotros que somos la academia y la Agencia Española del Medicamento, y conseguimos que el Dioxol tenga una nueva indicación. Esto es lo más parecido a un milagro que yo voy a ver en toda mi vida, que conseguimos los tres a costo cero, que el Dioxol hoy por hoy en España y Portugal no se puede hacer para toda Europa. Un médico puede pedir aclaramiento de Dioxol y está indicado en ficha técnica.
O sea que el comité ético, goodbye, que están especialmente especializados en ese tipo de cosas. Y este año nos dieron un proyecto que muchos aquí son participantes, que es la Red Nacional de Laboratorios de Función Renal. Empezamos 8 centros donde nosotros le enseñamos a los centros a medir la función renal con aislamiento de Ioxol DBS. Hoy vamos por 14 centros. El Hospital de Valdesillas, Belviche, 12 de octubre, Jiménez Díaz, nosotros, el Hospital del Mar, Valdebró, Miguel Servet, Carlos Saya, y va a estar el Clínico de Valencia, la CUN de Navarra, un hospital de La Coruña y el Son Espaces de Málaga. La idea de nuestro laboratorio es devolver a la sociedad lo que la sociedad nos dio. Nosotros hicimos todas nuestras investigaciones con dinero público y ahora le devolvemos a la sociedad, y nuestro objetivo es que no haya una comunidad en España que no tenga un laboratorio de función renal. La que necesite más. Ofrecemos en Tenerife formación técnica, formación in situ, asistencia telemática, etcétera, etcétera. Y un programa informático que desarrollamos y que se da gratis a cada centro. Esta es la página web. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esteban, por hacerlo y ceñirte al tiempo perfectamente, aunque creías que era imposible, ha sido posible. Y encima muy bien, gracias. A continuación, para acabar la sesión de la tarde, tenemos a Juanjo Gorgojo. Juanjo Gorgojo es el jefe de servicio de endocrinología del Hospital Fundación Alcorcón de aquí de Madrid. La verdad es que es un experto y es una habitual en el GenDiab. Y nos va a hablar de los nuevos fármacos para la obesidad y su relevancia en nefrología, que creo que en los próximos años vamos a tener que trabajar mucho y conocer mucho. Cuando quieras, Juanjo. Buenas tardes. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias al comité organizador de GenDiab por invitarme a estar aquí. Yo creo que lo que vais a ver en los próximos minutos se parece más a la ciencia ficción que a la realidad, pero es realidad. Y si no es realidad en este momento, va a ser dentro de 1 o 2 años. Este es mi conflicto de intereses. Y voy a tratar de resumir en 15 minutos estos aspectos. En primer lugar, qué relación hay entre la obesidad y la enfermedad renal crónica. En segundo lugar, cómo se ha expandido la familia de los agonistas receptores GLP-1. Hablaré del inicio de comercialización de coagonistas unimoleculares GLP-1-GIP, de los coagonistas unimoleculares GLP-1-glucagón, de los triagonistas GLP-1-GIP-glucagón y, finalmente, de una combinación bimolecular de un análogo de GLP-1 con un amilimimético. Sabemos, y lo sabéis perfectamente, que la obesidad constituye un factor de riesgo para padecer enfermedad renal crónica. Este es un metaanálisis que abarca casi 600.000 pacientes de 39 cohortes, con 8 años de duración, y como veis, a medida que va incrementando ese índice de masa corporal, la probabilidad de evolución hacia una enfermedad renal definida con un objetivo compuesto, que veis ahí arriba, se va incrementando de tal manera que en sujetos con obesidad mórbida se duplica en relación a sujetos con normopeso. Y sabemos que esto sucede así porque hay unas relaciones patogénicas multifactoriales entre la obesidad y la enfermedad renal crónica que vienen determinados porque la grasa no está acumulada debajo de la piel, sino fundamentalmente en zonas ectópicas. Y esa grasa es disfuncional, está inflamada, produce factores proinflamatorios, reduce las adipoquinas antiinflamatorias, estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona, estimula el sistema nervioso simpático y produce resistencia a la insulina, favoreciendo la aparición de síndrome metabólico, y además esa grasa se mete dentro del riñón, comprimiendo tanto los túbulos renales como las venas renales. En conclusión, eso va a generar una glomerulopatía y acaba produciendo glomerulosclerosis y fibrosis tubulointestinal, como sabéis mejor que yo, acabando los pacientes en enfermedad renal crónica. La buena noticia es que si conseguimos una pérdida suficiente de peso, la probabilidad de evolución de nuestros pacientes con obesidad hacia enfermedad renal crónica se reduce considerablemente. Estos son datos del estudio SOS, que es un estudio no exactamente un ensayo clínico, pero es un estudio lo más parecido a un ensayo clínico de cohortes emparejadas en Suecia, cirugía bariátrica versus tratamiento convencional no quirúrgico en pacientes con obesidad, y como veis, al cabo de 22 años, la probabilidad de evolución hacia enfermedad renal crónica de grado 4, G4 o G5 se reduce en un 47% en aquellos sujetos que se habían intervenido de cirugía bariátrica. Por tanto, merece la pena intentar esa pérdida ponderal. El problema que tenemos es que no podemos operar a todos los pacientes de cirugía bariátrica, y además la modificación de estilo de vida apenas llega a conseguir un 10% de pérdida ponderal en la inmensa mayoría de nuestros pacientes y dura poco tiempo porque se recupera. Afortunadamente, hemos ido disponiendo de fármacos que han conseguido romper la barrera del 10%,
Se acaba de comercializar uno que rompe la barrera del 15%, pero como veis, el futuro se va a aproximar el tratamiento farmacológico de la obesidad a los resultados de la cirugía bariátrica. Porque hemos aprendido de la cirugía bariátrica a la hora de desarrollar fármacos para la obesidad. Sabemos que las cirugías bariátricas, especialmente las que tienen componentes malabsortivos, incrementan la secreción de hormonas gastrointestinales del intestino distal, especialmente GLP-1, péptido YY, oxintomodulina, reducen la secreción de GIP, y esto también incluso lo hace la gastrectomía tubular, que es restrictiva, pero en menor medida. Y, de alguna manera, la industria farmacéutica se dio cuenta de que aquí había algo para empezar a investigar, porque la inmensa mayoría de estas hormonas que van a constituir, digamos, la base de los nuevos tratamientos farmacológicos para la obesidad producen pérdida de apetito, tanto el glucagón como el GLP-1, el GIP, la colecistoquinina, el péptido YY, la amilina, y algunas de ellas también tienen efectos beneficiosos sobre la salud de la célula beta pancreática. Hemos pasado de una situación de agonista receptor GLP-1 donde teníamos el Byetta, que a algunos ni os suena, que es exenatida 2 veces al día, un agonista receptor GLP-1 de vida media corta, que había que administrar 2 veces al día, a agonistas semanales como la semaglutida. Hemos pasado de análogos de la exendina 4, que tienen el sufijo natida, que no se parece mucho a GLP-1, a análogos de GLP-1 humano que terminan en glutida, como la semaglutida o la liraglutida. E incluso la aparición de agonistas receptor GLP-1 no peptídicos de administración oral que tienen el sufijo de gliprones, y luego veremos un ejemplo. Hemos pasado de fármacos que se administran por vía subcutánea a fármacos que se administran por vía oral, como la semaglutida. Incluso tenemos en otros países combinaciones fijas de GLP-1 con insulina, como por ejemplo Ideglaira, que es insulina de Gludec con liraglutida. O en el futuro vamos a poder tener combinaciones fijas de GLP-1 con amilimiméticos. Pero la gran explosión de todo esto viene con la capacidad de la industria farmacéutica para hacer un milagro, y es que una sola molécula se una a 2 o a 3 receptores a la vez. Hasta ahora solo teníamos monoagonistas, se unían a GLP-1, pero hemos encontrado ya moléculas que se unen a GLP-1 y GIP, son las llamadas tuincretinas. Tienen el sufijo patida, cada vez que veáis ese sufijo es una tuincretina. O que se une a GLP-1 glucagón, tiene el sufijo dutida. Y cuando veáis el sufijo trutida, es que se unen a 3 receptores, GLP-1, GIP y glucagón. ¿Por qué los agonistas receptores de GLP-1 son nefroprotectores? Bueno, pues hay muchas hipótesis. Lógicamente hay una reducción de los factores de riesgo para el riñón, factores nefrotóxicos, como pueda ser la glucotoxicidad, como pueda ser la grasa ectópica, como pueda ser la presión arterial sistémica, pero también factores directos. Sabemos que tienen efectos antiinflamatorios y antifibróticos. Sabemos también que tienen efecto natriurético porque inhiben el intercambiador de sodio-hidrógeno en el túbulo proximal. Sabemos que restauran parcialmente el feedback túbulo-glomerular. Hay varias hipótesis que hacen que pueda ser nefroprotector. Y, de hecho, como sabéis, se van a presentar los resultados del estudio FLOW, que es el primer estudio dedicado a la enfermedad renal crónica con un agonista receptor de GLP-1, semaglutida 1 miligramo versus placebo, que ha tenido que ser interrumpido de forma prematura por beneficio en un objetivo compuesto de 5 puntos que incluía enfermedad renal terminal, entrada en diálisis, reducción persistente de más del 50% del filtrado glomerular, muerte por insuficiencia renal o enfermedad cardiovascular. Y fijaros que la reducción es del 24% en el objetivo compuesto. Pero, y esto es lo máximo que podemos saber hasta el momento, se sabe que ha habido superioridad no solamente en el objetivo primario, sino también en la caída del filtrado glomerular anual, en el MACE y también en la mortalidad por todas las causas. Esto es una pasada, que esto es un fármaco que a vuestros pacientes les va a salvar la vida. La semaglutida 2,4 se acaba de comercializar, es Wegovy. Veis que tiene un programa extenso de desarrollo clínico, la mayor parte se centra en el peso, pero también hay endpoints duros en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, o el SELED, que es en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Y esto es otra liga. Estamos hablando de un 17% de pérdida ponderal
el STEP 5, que tiene 2 años de duración, se mantiene esa pérdida del 17%. El STEP 8, que se compara con Saxenda, liraglutida 3 miligramos, y al mismo precio, a 300 euros al mes, la pérdida de peso es el triple que con Saxenda, 17 frente a 6,6. Los dos últimos estudios se hacen en pacientes que tienen diabetes y, por tanto, siempre la pérdida ponderal es menor. Pero fijaros que la pérdida de más de un 15% que marca la reducción de mortalidad por todas las causas se produce en más del 50% de la cohorte de los sujetos en el estudio STEP, e incluso más del 20% que marca casi la cirugía bariátrica en la tercera parte de estos pacientes. Y además, sobre todo lo que se pierde es grasa corporal. Porcentualmente hay una pérdida, una caída de masa grasa total, porcentualmente hay un incremento de masa libre de grasa, aunque evidentemente no es que haya habido aumento de masa muscular, es que es la proporción. Al final el sujeto pesa menos y aunque tenga un poco menos de masa muscular, sin embargo, proporcionalmente tiene más. Por tanto, estamos actuando donde debemos actuar, que es en la reducción de la grasa. Este es un análisis digamos, conjunto de 3 steps, que incluye el step 2, que incluye pacientes con diabetes, para ver la caída de albuminuria y la reducción o variación de filtrado glomerular en estos 3 estudios con SEMA 2,4. Y como veis, la reducción de albuminuria es dosis dependiente, siendo mayor con la dosis de 2,4 miligramos, 20,6 20,6% de reducción de la cociente albumina-creatinina, y no ven. Hay que tener en cuenta que todos estos pacientes tienen un filtrado normal, o la mayor parte, y no hay reducción ni cambios significativos en filtrado glomerular. Recordad que con SEMA y con LIRA en pacientes entre 30 y 60 sí se ve protección en cuanto a la caída de filtrado glomerular. Pero este es un estudio en población normalmente con función renal normal. El estudio SELECT, que se hace con 2,4 miligramos de SEMA en sujetos con obesidad, sin diabetes y enfermedad cardiovascular establecida, nos muestra una reducción del 20% en un MACE3, una reducción del objetivo compuesto de insuficiencia cardíaca del 18% y una reducción de muerte por todas las causas del 19%. Es una vergüenza que la Administración no tenga financiado el Wegovy en pacientes con enfermedad cardiovascular. Una auténtica vergüenza, la primera vez que sucede esto en nuestra historia, que un fármaco que salva vidas no esté financiado. Vergonzoso. Y en los objetivos secundarios había la reducción de la mejoría en la evolución de enfermedad renal crónica, que aquí era un objetivo compuesto de 5 puntos y, como veis, también se reduce un 22%. Por tanto, estamos hablando de un fármaco que salva vidas, que reduce el riesgo de morbilidad cardiovascular y también hay una mejoría en la función renal. Yendo a algo más práctico, dado que con la crisis de los plásticos no tenemos plumas, pues resulta que la industria se ha dado cuenta y desarrolla fármacos orales. Fijaros, 50 miligramos de semaglutida. ¿Os da miedo poner 14 de semaglutida? 50. En obesidad, 17% de pérdida de peso. ¿A qué os suena? A lo mismo que Wegovy, ¿de acuerdo? 50 miligramos diarios de SEMA, que le han cambiado los excipientes para que se absorba mejor, pues resulta que te pierde lo mismo que el Wegovy. O orforglipron, que esto cuesta mucho decirlo. Esto es de Lilly y es un agonista no peptídico que además tiene una característica, y es que solo actúa sobre el receptor de GLP-1 por vía oral, sobre la vía del AMP cíclico, pero la vía de la beta-restina, que produce down regulation sobre el receptor, no la altera, con lo cual los receptores de GLP-1 no se internalizan y es más potente y dura más tiempo su efecto. Fijaros, y cayendo 15% de pérdida ponderal al cabo de 36 semanas. Ese es el futuro. Pero ¿qué pasa con las tubincretinas, GLP-1, GIP? ¿Por qué añadir GIP? Bueno, pues GIP al GLP-1 le añade varias cosas. Primero, le añade efectos sobre el sistema nervioso central, reducción del apetito. Le añade mayor potencia a la hora de reducir la hemoglobina glicosilada porque estimula más la secreción de insulina. Y sobre todo tiene un efecto que parece como el de las glitazonas. Expande el tejido celular subcutáneo, el tejido adiposo subcutáneo, y reduce la grasa visceral, reduce la grasa hepática. Y produce lo que se llama flexibilidad metabólica, que es que la grasa en el periodo postprandial se acumula en el tejido adiposo subcutáneo y cuando está en ayunos se libera hacia el músculo que la oxida, pero no se acumula dentro del músculo la grasa. Tirzepatida, primera tubincretina, péptido de 39 aminoácidos de 20 carbonos, tiene más acción sobre GIP que sobre GLP-1, por tanto produce menos náuseas. Esto es importante porque el GIP es antiemético y es una inyección a la semana, dosis de 5, 10 o 15 miligramos. Y esto es otra liga aparte. Fijaros, en diabetes, comparado con Ozempic, con 1 miligramo, la reducción de glicada de Ozempic era de 1,86. El caso de Mounjaro, que es tirzepatida, 2,46. De hecho,
Se alcanza la normoglucemia con tirzepatida, con la dosis de 15 miligramos, en la mitad de los pacientes. Normoglucemia glicadas por debajo de 5,7, estamos hablando, una auténtica barbaridad. Peso, el doble que Ozempic. 6 kilos Ozempic, 12 kilos tirzepatida, el 40% consiguen pérdidas por encima del 15% que impactan sobre mortalidad. Y en obesidad todavía más bestial, porque la reducción de peso es del 22,5%. 22,5% a 72 semanas, que casi un 40% de los pacientes perdían más del 25%. Estamos hablando ya de cifras de cirugía bariátrica. Si lo combinamos con modificación de estilo de vida al principio, la reducción es del 25% del peso corporal. ¿Quién nos iba a decir que vamos a tener fármacos que reducen el peso un 25%? Y aquí tenéis un subanálisis del SURPASS-4, que era en diabéticos la comparación de tirzepatida frente a insulina glargina, y como veis, medido por cistatina, porque claro, si pierdes mucho peso estás también perdiendo masa muscular y la creatinina se puede alterar. Entonces, midiéndolo por cistatina, se ve cómo hay una menor caída de filtrado glomerular con tirzepatida en relación a la insulina glargina al cabo de 52 semanas. Y hay una discreta reducción de la albuminuria con tirzepatida con un incremento tremendo, que también es curioso verlo, con la insulina glargina. Fijaros la diferencia de un 32% entre poner glargina o poner tirzepatida en esta cohorte de pacientes. Este es un metaanálisis de diferentes SURPASS con diferentes dosis de tirzepatida, y frente a comparadores activos o placebo se ve que hay una reducción de la albuminuria del 41%, ya sea frente a placebo o con comparadores como pueda ser, por ejemplo, la insulina glargina. Por tanto, no hay ningún estudio dedicado a enfermedad renal. Sí hay un estudio de seguridad cardiovascular en marcha que tendrá un objetivo secundario renal, pero de momento no hay ningún estudio dedicado renal. Hay múltiples hipótesis para el mecanismo de nefroprotector y tirzepatida. Todas pasan por GLP-1. Todas pasan por GLP-1, que pasa por lo mismo, por mecanismos indirectos en la derecha y por mecanismos directos, inflamación, fibrosis, etcétera. De hecho, y os voy a contar un secreto, se piensa que tirzepatida, el efecto de GIP es casi nulo. O sea, e incluso puede ser antagónico. Es decir, y eso nos hemos dado cuenta porque resulta que tirzepatida baja más el glucagón que semaglutida. Y GIP, una de las cosas que hace es subir glucagón. Por tanto, está actuando como un antagonista de GIP a nivel del páncreas, y es muy probable que también lo haga sobre otros aspectos. Recordar que en cirugía bariátrica GIP baja, no sube. Pero bueno, esto daría para una charla entera o dos. Vamos a GLP-1 glucagón. ¿Por qué añadir glucagón? Porque el glucagón es malo, sube el azúcar. ¿Por qué se empezaron incluso a poner antagonistas del glucagón, que fue un desastre? Bueno, pues porque el glucagón quita mucho el apetito y sobre todo estimula mucho el gasto energético y produce lipólisis, sobre todo a nivel hepático. Hay una gran oxidación de la grasa, pero tenemos que balancearlo bien, porque como tenga el mismo efecto sobre el GLP-1 que sobre el glucagón, vamos a subir mucho la glucemia. Entonces, la industria farmacéutica se saca de la manga fármacos como survodutida, que tiene 8 veces más actividad sobre el receptor de GLP-1 que sobre el receptor de glucagón para evitar ese efecto. Y fijaros cómo en un fase 2, a 46 semanas, ya tiene un 19% de la dosis mayor de descenso ponderal en sujetos con obesidad sin diabetes. Por tanto, es otro grupo muy interesante que seguramente también tendrá resultados renales. ¿Y qué pasa con ya rizar el rizo, con los triagonistas? Bueno, pues porque estamos actuando sobre esos 3 receptores, y lo que uno no lo hace bien, por ejemplo, GIP produce acúmulo de grasa en el tejido celular subcutáneo, glucagón la quema. O, por ejemplo, lo que glucagón hace mal, que es subir la glucemia, GLP-1 y GIP la baja, ¿no? O sea, que los efectos que no son buenos los contrarrestan. Y aquí tenemos la retatrutida, que esto cuesta muchísimo decirlo, a ver si sois capaces de decirlo 3 veces seguidas, que es el triagonista GLP-1, GIP, glucagón. En realidad, sobre todo es un esqueleto de GIP, tiene mucha más acción sobre GIP que sobre GLP-1 y sobre glucagón. Y estos agonistas desbalanceados son muy interesantes, porque si no los haces desbalanceados es un auténtico desastre. Ha habido fracasos estrepitosos. Bueno, 24% de pérdida ponderal en un fase 2, a 48 semanas y bajando. Se piensa que va a llegar al 30 o el 35, en el fase 3. Y nos encontramos con pérdidas de más del 25 en el 48%. Es la primera vez que todos los pacientes pierden al menos un 5% en un ensayo clínico. La primera vez. Esto nunca se había visto en la vida. Hay algunos que tienen que dejar el fármaco porque se entran en caquexia. Y finalmente os voy a contar
una combinación bimolecular que puede chocar un poco, porque la amilina, que hasta ahora existía la pralinitida en Estados Unidos, y eso era muy malo, porque no bajaba la glucosa postprandial y ya está, pero tiene efectos interesantes sobre el apetito, porque actúa sobre todo sobre la postrema, reduciendo el apetito, produce un retardo de vaciamiento gástrico y, sobre todo, reduce la glucosa postprandial porque inhibe glucagón. Pero veis ahí arriba a la izquierda algo que seguro que nos gusta, que es que el sistema de reangiotensina de aldosterona lo estimula, al menos al inicio. Bien, pues luego te dejo la EPO para que la... Entonces, la cagrilintida es un análogo de amilina humana de administración semanal. Lo que hace es, el Novo-Nordic a todo le pega un ácido graso de 20 carbonos y con eso ya tiene resuelto el problema. Y además le modifica los aminoácidos porque ¿qué pasa con la amilina? ¿Cómo no la tratas bien? Que se acumula en forma de amiloide, y eso es fatal. No vamos a desarrollar una amiloidosis. Entonces, hacemos un fármaco estable. Bien, pues en un fase 2, en diabéticos, además es muy fácil, cagrisema tiene 2,4 de cagrilintida y 2,4 de semaglutida. Consigue una reducción de glicada de 2,2, que es superior a cada uno de los componentes por separado, y una pérdida ponderal del 15,6% y cayendo a 32 semanas. Aquí se hizo una estimación y se dijo que muy probablemente en sujetos sin diabetes, cagrisema va a alcanzar el 30% de pérdida de peso, el 30% de pérdida de peso. Y se hizo también en base a este estudio, que es un 1B de tan solo 20 semanas, que al cabo de 20 semanas y cayendo en vertical, la pérdida ponderal de la dosis máxima de cagrisema era del 17% frente a un 9,8 semaglutida. Fijaros aquí lo que hicieron, midieron aldosterona y renina, y la aldosterona subió las 2 primeras semanas sin subir la renina, muy probablemente porque la semaglutida está frenando la renina, y a las 2 semanas la aldosterona había vuelto a bajar, sin cambios en los electrolitos y con descenso de presión arterial. O sea que aparentemente es un efecto bioquímico, pero no, por lo menos clínico, pero esto yo lo he preguntado porque vamos a participar en el estudio de enfermedad renal crónica con cagrisema, que se nos acaba de abrir el centro, y es lo primero que pregunté. Y dice que todavía no tienen respuesta. Vamos a ver cómo va. Por tanto, ¿qué os voy a decir? Que estamos en una era dorada y solo os puedo decir que seáis bienvenidos a la era de los superfármacos. Muchas gracias. Gracias a los tres, esas espectaculares y magníficas charlas. Pediría tanto que fueran preguntas cortas y respuestas cortas porque probablemente hay alguna más. ¿En la sala hay alguna pregunta? ¿Por aquí? Nada, agradecer a Álvaro y a Juanjo la presentación. Soy endocrino, también espectaculares, pero para el doctor Porrini, aparte de tener fe con los resultados analíticos por el filtrado, ¿cómo gestionamos toda la incertidumbre del 30% que ha planteado? En el día a día, quiero decir. A ver, lo más importante de un médico es el sentido crítico de lo que ve, en combinación con la experiencia, en combinación con la evidencia. Hay una evidencia de que las fórmulas no sirven. Y fíjense que lo que estaba pensando ahora, todos estos ensayos de gente que pierde el 30% del peso, si yo hago el decline con la fórmula ajustada, si bajó de peso y lo ajusto, le voy a subir el filtrado y tengo la curva perfecta. Entonces, ¿cómo se gestiona día a día? Lamentablemente, a ver, nosotros hace 15 años va a ser 15 años que estamos en esto, y si el laboratorio de su hospital lo quiere implantar, puede contar con nosotros. Es lo máximo que yo puedo ofrecer. Y todo a costo cero. Entonces, más que eso no podemos hacer que intentar implantar, porque hemos simplificado una tecnología que salió de la investigación, porque hace 30 años que se hace solo en ensayos clínicos, implantarlo en la práctica. Más que eso nosotros no podemos hacer, ayudar a quien lo quiera hacer. En el día a día, lo que dije al principio. Esteban, gracias, porque esa pregunta te la iba a hacer yo también, la del doctor Óscar Moreno. Claro, tenemos un problema. Estamos haciendo unas pérdidas de peso enormes, unas modificaciones quizás de grasa, de masa muscular, que influyen en la creatinina. La única forma real es medirlo con isótopos radioactivos o radioisótopos radiofármacos, ¿no? Es la única forma. Lo demás nos has mostrado que hay muchísima variabilidad, ¿no? Eso es. Quizá el planteamiento que nos hace, pues una difusión generalizada, una aplicación de estos sistemas, son fáciles de enviar, pues a lo mejor podríamos empezar ahí y no sé, en el gendial de 1 año o 2 años más, cómo hemos evolucionado. Total, hay que tener en cuenta que hace muchas décadas atrás estaba solo la radiografía. Y después vino el escáner. Y después los avances que ha habido en endoscopia han sido tan brutales
que ya no se hace el vario y el contraste. Es decir, las técnicas avanzan. Esto tiene un coste por procedimiento de 20, 30, 40 euros. Casi como un escáner, digamos. Es decir, las técnicas avanzan que hay laboratorios que ponen 3 moléculas con un carbono, no sé cuántos carbonos de eso, y la gente baja 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, y de golpe, es decir, yo creo que las técnicas avanzan, hay que subirse al tren del avance, es mi opinión. Muy bien. Pregunta. Sí, se puede. Secundino, sí. Bueno, yo felicitaros también por la excelente presentación y tengo 2 preguntas. La primera pregunta es con respecto al filtrado. El filtrado lo estamos midiendo en ayunas. Por lo tanto, el riñón no puede funcionar igual estando en ayunas que después de... Somos mamíferos y el trabajo del riñón aumenta cuando aumenta la demanda de depuración. Es decir, yo estaba ahora comentando que bueno, el león come una vez a la semana y no va a estar todo el tiempo, los otros 6 días, a 120 por minuto. ¿Correcto? Entonces, eso es una gran variabilidad. ¿Y cómo? Sí, comemos 3 veces al día, no tenemos en ayunas, medirlo en ayunas, no en ayunas. Sí. Eso es una. ¿Qué opinión te merece? Que es relativo. Ah, es relativo. Porque nosotros... No, es verdad. ¿Eh? Es gallego. No, el gallego soy yo. Pero... No, pero te ha contestado como un A ver, gallego. se lo digo claramente. Los elementos que aumentan el filtrado de la dieta son los aminoácidos de las proteínas Bien. y algunos ácidos grasos. Perfecto. Pero no en todos. Bien. Porque no hiperfiltra el que puede, sino El que quiere. el que quiere. Es decir, nosotros tenemos ahora un estudio en marcha precioso de reserva renal en donante vivo. Si no hay nadie más sano en este planeta que un donante vivo o un astronauta. Pues nosotros estamos haciendo reserva renal de donante vivo. El 30% de la gente no tiene reserva renal y le ponemos en vena el equivalente a un chuletón de vaca gallega y no suben el filtrado. Entonces, es posible que en algunas circunstancias lo que usted dice es importante para ver la medición, pero también para recordarnos que en la obesidad y el diabético, Eso es aparte. que el riñón está expuesto a la hiperfiltración del tipo que come 8 veces, y la bolsa de papas fritas y la grasa. Lo otro es relativo, no podemos saber quién va, si yo le hiciera un filtrado comiendo, quién va a subir y quién no. No, claro, es que Tendría que hacerse un análisis de reserva renal. Claro. Ahora es más fácil porque ahora con los polvitos de los que van al gimnasio se puede hacer. Ya, el problema es que, lo conecto con la pregunta que le hizo mi compañero Endo, que en nuestro día a día todo esto es imposible de valorar y tenemos que ir a lo práctico. Y aunque tenga error, pues asumir que hay un error, pero estoy de acuerdo contigo que es un error que es de cara o cruz. Sí. Esa es la cuestión. Quizá en 15 años, cuando yo me jubile, todos los laboratorios de España todas las comunidades tengan 1 o 2 y entonces estemos hablando de otra cosa. Ya. Y luego tengo para el doctor Gorgojo, que es que nosotros estamos en el ensayo SMART. El ensayo SMART es obesos con proteinuria por encima de 30. Gracias, Secundino. Ya has hecho tus preguntas. Adiós. Vale, breve. No, que llama la atención que todo esto está muy bien si no va acompañado de un cambio de hábito dietético y de hábitos saludables. Es así. Personas que no hacen absolutamente nada y se ponen el 2,4 no bajan peso y los que se acompañan de ejercicio, alimentación y demás nos han bajado hasta 22 kilos. Esa es la diferencia. ¿Tú qué piensas? Pero os voy a dar una mala noticia desde un punto de vista del estilo de vida. Desgraciadamente, los estudios tanto de semaglutida como de tirzepatida, el añadir modificación de estilo de vida al fármaco no aporta absolutamente nada en pérdida ponderal. Es decir, que evidentemente lo tendremos que hacer fundamentalmente porque sabemos que la dieta mediterránea y que el ejercicio físico tiene propiedades cardiovasculares beneficiosas, pero desde un punto de vista de la pérdida de peso no, porque ya el fármaco les modula el apetito y les modula la preferencia alimentaria hacia alimentos con menos grasa y menos azúcares. Entonces, quiero decir, pero esto
no se lo digáis a vuestros pacientes, eso lo digo yo. Esto me mantenerlo de aquí en secreto, que no salga de aquí, ¿eh? Pero es verdad, cuando miréis los datos en donde modificación de estilo de vida aporta poquísimo, un 1% más, que decir al paciente, tomes esto y no... Pero tenemos que ser médicos y que tenemos que recomendarles un estilo de vida cardiosaludable por otras razones. Lo que único claro es que cuando comen grasa y ponen semaglutida, tienen que ir inmediatamente al cuarto de baño. O vomitan, pero bueno, que Sí, quiere los decir pacientes se refieren que toman alcohol con comidas grasas. Alba, una pregunta, disculpa, ¿hay alguien por ahí? No. Alba, disculpa, que una... sí que había preguntas, es que no vemos, perdona, es que los focos para que nos veáis bien hacen que no veamos nada nosotros. Bueno, gracias a los tres por las charlas muy buenas. Yo tengo una pregunta para Alba, que no sé si tiene respuesta, pero por si acaso. Cada vez vamos teniendo en las consultas más pacientes con sensores, con estos sistemas que has ido contando. Hasta ahora los nefrólogos que vemos pacientes con diabetes y vamos ajustando tratamiento de la diabetes en función de la glicada. ¿Qué hacemos con estos pacientes que llevan sensor? ¿Nos olvidamos de su control metabólico y os lo dejamos a vosotros? ¿O qué es lo que podemos hacer? No, precisamente lo que yo creo que tenéis que hacer es incorporaros al entender esta tecnología y mirar el control glucémico del monitor de los pacientes que lo tengan, porque sobre todo si están en tratamiento con insulina, a la hora de, especialmente los que estén con pauta bolo-basal, a la hora de darle una recomendación de si tiene que subir basal, bolos o qué tiene que hacer, este sistema de monitorización lo tendréis que mirar. Eso no quiere decir que la glicada ya no se vaya a utilizar, pero yo os animo a que os familiaricéis porque de verdad que se va a generalizar el uso. No es una tecnología para endocrinos y vais a ajustar tratamientos mirando monitorización. O sea que haréis vuestros cursos como están haciendo ahora los de primaria, que ya lo están utilizando, y ajustaréis con esta monitorización. Tendréis que mirarlos. Nos tendréis que enseñar. Además, una cosa, si me permitís, la glicada en vuestro paciente hemodiálisis no vale absolutamente para nada. Claro. Entonces tenéis que fijaros en el indicador de gestión de glucosa, en el GMI. Porque eso va a ser mucho más real que la glicada que está afectada por la EPO que le estáis poniendo, por los múltiples tratamientos, por la propia variabilidad de la vida media del eritrocito que hay, etcétera, etcétera. La glicada en vuestros pacientes vale muy poco. De hecho, baja falsamente, con lo cual dices, ¡ay, qué bien! Ha entrado en diálisis y ha mejorado el paciente. Una leche. No. Le ves que tiene 300 de glucemia y una glicada de 6. Y dice, no me lo creo ni de coña más. Y efectivamente le pones un sensor y no. Tiene un GMI de 8%, de 8,5%. Entonces, yo creo que en diálisis será uno de los grupos prioritarios para ponerlos. Sí, una última pregunta. No, solo quería decir que si hay un grupo que está todavía menos representado que la mujer en edad fértil en los estudios son los pacientes en diálisis, y la mayoría de estos sistemas no tienen estudios específicos en esta población, con lo cual habrá que aprender también en vida real si hay interferencias, ¿no?, en la diálisis en estos sistemas, pero sin duda vuestros pacientes son los que más necesitan esta tecnología y os animamos a que luchéis por ella porque realmente son pacientes que se van a beneficiar mucho. Una última pregunta. Una crisis de hiperglicemia, lo primero que haces es conectarlo a una máquina de diálisis, si está en programa de diálisis, porque se la normalizas. Entonces, sobre todo en el momento en que se esté dializando, eso será difícil. No, total. De hecho, hay estudios en diálisis y la bajada de glucemia en el monitor durante la diálisis es una pasada, sí, sí. Muy bien. Esteban, una pregunta muy rápida. Tú que has hecho estudios de reserva funcional con isótopos reactivos, ¿cuál es la prevalencia de hiperfiltración en diabetes y obesidad? Un número aproximado. El número. Hay estudios de Studeman, de Remucci, de sí, Tutenetti, pero de prevalencia no sé. La verdad es que ahí del diabético cuando inicia. Eso es una pregunta que nosotros estamos intentando responder ahora. ¿Todos van a hiperfiltrar en algún momento? No, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No lo sabemos. No tenemos un número exacto. Era porque cuando hay estudios con ISGLT2 que en un grupo de pacientes sí que reducen, mejoran, pero en otros no. Pues quizá en los que tienen reserva funcional es que hiperfiltran. Mira, el ejemplo claro, el estudio de Enrique Morales, cirugía bariátrica en enfermedad renal crónica. Todos pierden 30-40 kilos, todos bajan el filtrado, incluso gente con 40 y con 35 de filtrado. Ahora, nosotros estamos haciendo ahora un estudio de ejercicio, el 70% baja de peso, baja de filtrado, pero un 30% baja de peso lo mismo, 20-15 kilos, con ejercicio en 6 meses, y no se corrige la hiperfiltración. Entonces, yo no sé si es que todos hiperfiltran o
¿Cuál es lo peor de todo es cuánto peso tiene que perder un fulano estando obeso para que se le baje el filtrado? Entonces, eso es porque eso, el problema es que la mejoría va a ser siempre, o teóricamente, después de la corrección de esa hiperfiltración. Si se corrigen todo, va estupendo. Y si no se corrigen todo, ¿qué está corrigiendo? Ese es el problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Cerramos? Pues sí, por favor. Esther. Doctor Pons. El micro, por favor, doctora Pons. Sí, mira, le quería preguntar a Alba sobre el tema de los sensores, que la verdad es que es un avance bestial, pero que hay un problema que al menos los que se utilizan habitualmente, o al menos el Freestyle y el otro no lo sé, no están validados para enfermos en diálisis peritoneal. Y parece ser que tampoco no están validados todos para los enfermos en hemodiálisis. En diálisis peritoneal parece que seguro que no. Y no sé si conoces si hay planes o si existen algunos sensores que sí que estén validados. Y es una población que realmente es mucho menor y es un poco una población huérfana, ¿no? Para ese tipo de enfermos. Y no sé si en hemodiálisis también pasa lo mismo y está limitado el uso de los sensores. Eso señalaba antes, que en los estudios no se incluyen estos pacientes. Sí que hay modelos como el Dexcom, el G6, el Freestyle también tiene algún estudio en hemodiálisis, pero si miras la ficha técnica de los dispositivos, en todos pone que en caso de enfermedad grave o diálisis no está demostrado su utilidad. Hay estudios en vida real observacionales que es al final en los que más se ve la evidencia científica en los pacientes de diálisis, porque sois los propios nefrólogos los que incluís a estos pacientes en vuestros estudios, en los que sí que se ha visto que el uso de estos dispositivos ayuda y es fiable, pero no son estudios de desarrollo, digamos, de la tecnología, sino estudios luego observacionales. De todas maneras, yo creo que se extenderá el uso también en los pacientes de diálisis, aunque la evidencia científica todavía no sea tan sólida. Igual que en hospitalización, que tampoco está ahora mismo aprobado y yo creo que también se generalizará. Bueno, pues cerramos entonces. Antes de iros, tenéis ahí el código QR de la ubicación del restaurante para la cena de esta noche. 9:30, por favor, puntualidad. Está aquí al lado, Plaza de Cuzco detrás, y vamos, lo tenemos en 10 minutos andando. ¿Vale? Gracias por todos, hasta mañana.